Pues hoy vamos a adentrarnos en el estudio 18 del capítulo 3 de Génesis, que es el capítulo que habla de la caída, y el tema de hoy es la conciencia. Adelante. Vamos a escuchar a Tom con este primer pasaje. Adelante. Génesis 3, del 7 al 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Así es, los ojos de ambos, una vez que pecaron, fueron abiertos. Y entonces conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera, y entonces se cubrieron, se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Así es. Ellos estaban avergonzados. Siguiente. Súbitamente, el temor, la confusión y la vergüenza se convirtieron en la nueva realidad de la humanidad hasta hoy. Cada vez que abrimos la puerta del pecado, el registro de la conciencia nos acusa y nuestra propia maldad queda desnuda ante nosotros sin oportunidad de borrar nuestras acciones. La caja negra de la conciencia es inviolable, incorruptible, y las transgresiones registradas solo podrán ser eliminadas con la remisión divina de la justicia aplicada en la cruz contra Cristo por amor a ti. El día de hoy estudiaremos tres aspectos fundamentales que surgen inmediatamente después de pecar. Número 1, el registro de la conciencia. Lo primero que sucede cuando uno peca es el registro de esta acción por la conciencia. Número 2, la confusión y la vergüenza. Y número 3, la condena de muerte. Vamos a nuestro primer punto, al registro de la conciencia. Adelante. Vamos a este pasaje. Romanos 2, del 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Así es. Aquí aclara en qué términos viene el registro de la conciencia. La conciencia es un instrumento que Dios ha puesto en nuestro corazón, un agente suyo, un testigo divino, que tiene la ley en sí mismo, o sea, tiene el pensamiento de Dios en sí misma. Por eso la conciencia nos acusa antes de actuar, nos dice, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer esto otro. Y claro, esto ha dado pie a poder ilustrar esta disyuntiva que siempre tenemos entre hacer esto o aquello, con el angelito que aparece del lado derecho y el diablito del lado izquierdo, ¿no? Que te dice, no lo vayas a hacer, sí, hazlo, no lo vayas. Bueno, esto
es la conciencia, precisamente. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios está impregnado en la conciencia como testigo y agente divino. Adelante, Oscar. Aquí comienza la dispensación de la conciencia. La dispensación anterior al pecado era la dispensación de la inocencia. Ahora entramos, después de que pecaron Adán y Eva, a la dispensación de la conciencia. La dispensación de la responsabilidad moral. Con estos dos actos, uno de Eva y otro de Adán, la muerte espiritual primero y la muerte física como consecuencia, establecieron el nuevo estado en el mundo. Los terribles efectos del pecado fueron inmediatos y los ojos de ambos fueron abiertos. En hebreo, paka, que significa un milagro repentino. La promesa del diablo se cumplió enseguida, pero la condición que experimentaron fue muy diferente a la realidad hermosa que el diablo les había presentado. Génesis 3, del 4 al 5. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto es lo que había dicho Satanás. Para nada morirán. Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Conociendo el bien y el mal. Bueno, sí, es verdad, ya conocían el bien y el mal. Ya conocían el mal. Antes no conocían el mal, ahora ya conocían el mal, pero no serán como Dios. Definitivamente, claro, tendrán un libre albedrío, sí, pero no serán como Dios. Y esta realidad hermosa que había planteado Satanás nunca llegó. Se encontraron en un verdadero caos. El ministerio del registro de la conciencia aparece descrito en la palabra de Dios en innumerables ocasiones. En el Antiguo Testamento lo encontramos desde el capítulo 3 del Génesis, desde aquí, desde el pasaje que estamos estudiando, y tras inspirar Dios las reflexiones de varios profetas, incluidos Job, David y Salomón, aparece con un sentido más amplio en el Nuevo Testamento, revelando aspectos espirituales de la conciencia no mencionados antes, como un testigo divino aunado al alma, al espíritu y al cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Aquí dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí Dios aclara perfectamente los tres elementos que faltaban. Ya había hablado de la conciencia y ahora presenta otros tres. Vamos a ver una gráfica que nos va a aclarar perfectamente este concepto. Tenemos el espíritu, que es el aliento de Dios que le da vida a todo lo creado. La vida viene de Dios, la vida es Dios, es Jesucristo, Él es la vida, Él mismo se lo dijo a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida, Él es la vida, y Él fue quien nos dio vida a todos nosotros, Él nos dio el aliento de vida. Bueno, el alma es lo que nos identifica como personas, es lo que somos. El alma eres tú, es tu presencia en esta vida y será tu presencia en la vida eterna. El alma trascenderá esta vida temporal y material,
y permanecerá presenciando la eternidad. El cuerpo es lo que mantiene el caparazón, el traje del alma. El cuerpo es temporal y se quedará aquí. Y finalmente la conciencia, que es el agente del que hemos estado hablando durante este estudio, esta conciencia es este agente testigo de Dios que Él puso en todas las almas, en todos los corazones, precisamente para que podamos estar ubicando todas las cosas que tenemos que saber, si hacemos bien, si no hacemos bien, lo que queremos, lo que no está bien, lo que Dios quiere que hagamos. Esta lucha que se ilustra, como comentaba, con ese angelito y ese diablito, la conciencia que en todo momento nos está advirtiendo, ni se te ocurra tocar eso, ¿no? Y vamos allá y lo tocamos. Bueno, pues ¡pap! Después vienen consecuencias y la conciencia registra el hecho. También registra los anuncios previos y registra también el hecho de haberlo hecho mal. Por supuesto que registra también el arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios, queda registrado en la conciencia. Todo queda registrado en la conciencia. La conciencia es la caja negra. Así como hay caja negra en los aviones que registran todo lo que pasa, así hay una caja negra en nuestra alma, que es precisamente la conciencia, y que no solamente registra todo, sino que nos alerta y nos avisa para no cometer los errores, de acuerdo al criterio de Dios. Bien, a través de su palabra escrita, Dios enseña que en cada persona existen 4 elementos fundamentales que conforman su ser. Primero, el alma, que es la esencia de la persona misma, el ser desnudo que estará presente eternamente, tanto en el cuerpo temporal como en el lugar eterno que elija en esta vida. Así es. El alma en la Biblia se describe como la esencia inmaterial del hombre en 2 realidades simultáneas, tanto su presencia en el tiempo como en la eternidad de su origen. Así es, el alma es eterna, pero en este momento el alma está en una condición temporal, pero va a trascender porque su origen es eterno y será eterna. Vive en 2 realidades simultáneas. Vamos a escuchar la definición en la Escritura, cómo Dios hizo a Adán y fue un alma viviente. Adelante. Primera de los Corintios 15, 45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Esta frase, el último Adán, hace referencia a Jesucristo. Este último Adán es Cristo, a quien recibimos por el Espíritu Santo que da vida. Por eso dice, el último Adán, Jesucristo, espíritu que da vida a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo el que nos vivifica y nos da una nueva vida, una nueva realidad en el espíritu. Nuestro espíritu está muerto cuando nosotros pecamos, lo vamos a ver a continuación. Y esta condición del nuevo Adán vivifica nuestro espíritu. Ahora, el alma es la identidad que cada persona tiene, es la persona inmaterial, es la esencia de la persona inmaterial y eterna. En segundo lugar, el espíritu, que se refiere al aliento divino que hace vivir al alma de cada organismo o cada ser. El espíritu de todo ser humano está condenado a sufrir la muerte una vez que la conciencia despierte tras la inocencia de la infancia. Entonces la vida de la persona manifestará que su espíritu está muerto a través de la esclavitud de su vida en el pecado. Muchos dirán, oye, pero es que ¿cómo? ¿A poco un niño peca? ¡Ah! ¿Sabes cuál es el juguete favorito de un niño? El que tiene el otro.
ese es el juguete favorito de un niño. Tú dale el juguete más bonito a un niño, el que quiera. Cuando vea que otro niño toma otro juguete, ese se va a convertir en su juguete favorito, en su nuevo juguete favorito, porque otro niño lo tiene. Tenemos aquí un problema que viene originalmente de un espíritu que está caído, que está muerto y que vive precisamente en esta realidad en la que estamos, una condición de pecado absoluta dentro de esta vida. Esta es la nueva realidad en la que vivimos. Así es, el espíritu de todo ser humano está condenado a sufrir la muerte. Una vez que la conciencia despierte tras la inocencia de la infancia. Entonces, la vida de la persona manifestará que su espíritu está muerto a través de la esclavitud de su vida en el pecado, lo que acabamos de comentar. En esta condición, solo el Espíritu Santo podrá cambiar el estado del alma al ser vivificada por el Espíritu vivo de Dios. Así es, solamente se va a poder cambiar este estado a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo entra en el alma de una persona, vivificará el espíritu a través de una transformación que Dios hará a través del nuevo nacimiento. Lo vamos a comentar más adelante. Vamos al pasaje, adelante. Génesis 2, 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Exacto. Así es como el hombre llegó a existir en vida, por el aliento de Dios, y el alma es la esencia de cada persona. Vamos al siguiente pasaje. Vamos a escuchar cómo es que el pecado minó todo el mundo a través del pecado que originalmente cometieron Adán y Eva. Adelante. Romanos 5, 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Siguiente, así es. Vamos a leer esto, como con Adán todos mueren, pero con Cristo todos serán vivificados si aceptan la salvación de Cristo. Adelante. Primera de los Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es. Dios revela en la Escritura que la conciencia es un elemento divino que ha sido colocado por Dios en el corazón de cada ser humano como un observador suyo, que tiene la encomienda de hacer un registro de toda acción y pensamiento en cada persona, así como acusarle de las violaciones a la moral divina en el momento mismo del acto y justificarle y alentarle en las acciones de justicia. Así, la conciencia lo registra todo, tanto las decisiones que se oponen a Dios como toda obra justa manifestada. Vamos al pasaje. Romanos 2, 15. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos de unas veces y otras defendiéndolos. La conciencia registra todo y también acusa y también advierte. Siguiente, Oscar.
En cuarto y último lugar, el cuerpo, la parte temporal y material de nuestra existencia. El efecto del espíritu muerto sobre el cuerpo está íntimamente relacionado. Este es en sí el resultado del espíritu caído, llamado la carne en la Escritura. Este cuerpo de muerte, habituado al pecado y por este esclavizado, será abandonado al morir, y los redimidos en Cristo seremos revestidos de un nuevo cuerpo espiritual y eterno. Romanos 7, del 23 al 24. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Nuestra naturaleza es terrible y en todo momento nos va a llevar en todo momento a las cosas que afectan nuestra relación con Dios, porque está infectada nuestra naturaleza. Siempre nos va a tener de malas, siempre va a estar juzgando al otro, siempre va a estar criticando, siempre se va a estar quejando, siempre va a estar inconforme, siempre se va a estar preocupando, siempre va a querer las cosas que nos hacen daño, siempre va a estar tratando de esclavizarnos en estas cosas. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Segunda de los Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Estamos gimiendo en el espíritu, anhelando ser revestidos con nuestra nueva habitación celestial. Una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Esto es una promesa maravillosa, porque en esta morada gemimos, sabiendo que todas las cosas que nuestra naturaleza quiere hacer se oponen a la voluntad preciosa y espiritual de Dios en nuestra vida. Vamos a este pasaje. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí tenemos las dos realidades. Primero, quienes partamos de esta vida temporal a la eternidad y hayamos recibido a Cristo, seremos identificados con Él en un nuevo cuerpo para vivir con Él eternamente. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, o sea, quienes permanezcan en el estado en el que están, sin ser revestidos de la nueva naturaleza divina a través de Cristo, entonces tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el infierno. Hay dos realidades eternas. El alma trascenderá esta vida temporal y como presencia vivirá, experimentará o la vida eterna en Dios, o sea, la nueva creación en Dios, hecha por Dios en Él, o la realidad, la experiencia, la realidad de un castigo eterno,
en una condición de tormento constante, porque la conciencia estará aunada al alma toda la eternidad. Según la Escritura, existen 3 distintos estados, aquí pusimos 2 veces estados, una disculpa, de la conciencia. Con razón se me parecía que estaba doblemente bien escrito, pero está mal, porque están 2 veces estados. En 3 distintos estados de la conciencia: el estado de inocencia, el estado de pecado y el estado de justicia. Cada uno de estos estados tiene una específica. A ver, vamos a poner los iconos, Oscar, si es tan amable. Primero, el estado de inocencia, el estado de pecado y el estado de justicia. Les pusimos iconos para que cuando los pongamos adelante podamos identificar en cuál estamos, ¿no? No, en la anterior. Dale un clic al... Es que si no... Como tenía... Ahí está, perfecto, gracias. Cada uno... Gracias, Oscar. Gracias. Cada uno de estos estados tiene una específica realidad que lo envuelve y todas son distintas y no pueden coincidir. Exacto, o sea, cada realidad no puede coincidir con otra. O se está en el estado de inocencia, o se está en el estado de pecado, o se está en el estado de justicia. Ninguna puede coexistir con otra. Vamos primero a hablar del estado de inocencia. Este es el estado en el que toda persona se encuentra durante buena parte de su infancia, hasta el despertar de su conciencia en el pecado y la madurez para ser responsable de sus acciones. En los niños que por alguna discapacidad no alcanzarán la madurez de la conciencia, el estado de inocencia se mantiene hasta el fin. Por esta razón Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños, porque viven en el estado de la inocencia. Vamos al pasaje. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Así es, dejen a los niños, no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. El estado del pecado, en segundo lugar, desde Adán y Eva, este es el estado en el que se encuentra la humanidad y toda persona antes de venir a Cristo. Pero también es el estado de cualquier creyente que, después de haber pecado, mantiene su condición sin arrepentirse delante de Dios. Este es el estado de la mayoría de los creyentes que mantienen posturas de orgullo y menosprecio hacia otros, sobre todo en sus relaciones más cercanas. Romanos 6, del 6 al 7. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Así es. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. También es el estado de creyentes que insisten en continuar en hábitos y prácticas viciosas en distintos planos de afectación, desde el alcohol, el tabaco y las drogas, hasta pornografía y todo tipo de corrupción sexual. Es aquí cuando la conciencia actúa en 4 dimensiones: como testigo divino, como fiscal acusador, como juez de la falta y como actuario que notifica la sanción. Vamos a este pasaje. Hebreos 6, del 4 al 6.
Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Así es. Aquí habla de manera concreta de que es imposible que una persona que tiene a Dios tenga una vida de santidad y una vida de bendición viviendo en el pecado. Es imposible. Es imposible. Es necesario que haya una verdadera transformación inicial para que solamente después estemos limpiándonos del pecado. O sea, una vez que el creyente es nacido de nuevo, experimenta una limpieza inmediata, absoluta de todo su ser, de toda el alma. Pero una vez que ya ha experimentado este nuevo nacimiento en Cristo, cada vez que peca, solamente tiene que lavarse los pies. No podemos pensar que ahora porque volví a pecar, Dios me tiene que volver a lavar todo otra vez y tengo que volver a crucificar a Cristo. Eso no existe. El pecado en el creyente adquiere una dimensión distinta cuando verdaderamente recibe a Cristo en el corazón. Quiere decir que no quiere pecar, que busca no pecar, porque el Espíritu Santo lo redarguye de pecado. Y este pasaje lo que quiere decir es que el creyente que quiere pecar y que no tiene victoria sobre el pecado, tiene que hacer un análisis de su propia condición. No vaya a ser que ese creyente, en realidad, sea un incrédulo y no haya aceptado verdaderamente la salvación de Dios en su vida y no haya entregado su alma como debiera. Es aquí cuando debe caber la reflexión. Por eso viene este pasaje. Este pasaje es luz a los creyentes, porque habla de, hay una incoherencia. Cuando hay una incoherencia en la vida de santidad, cuando verdaderamente no se tiene victoria sobre el pecado, pero tampoco se quiere, entonces es que hay que hacer un análisis. No vaya a ser que soy yo un incrédulo y estoy pensando que porque voy a las predicaciones o porque ya ahorita ya ir no, ¿verdad? Por la pandemia, pero no porque me conecto a las predicaciones y mando mi foto, yo ya soy salvo. No, hay que hacer un análisis. Si tú estás atorado verdaderamente en un pecado y verdaderamente no hay victoria en tu vida, hay que hacer un análisis profundo de tu condición delante de Dios. Definitivamente. Porque cuando Dios está actuando en el corazón de los creyentes, no los deja vivir en paz en el pecado. Si tú vives en el pecado como gusano en sartén y verdaderamente sabes que te estás quemando, entonces este pasaje no aplica a ti. ¡Ja! Este pasaje solamente confirma que tú eres un gusano en sartén porque no has confesado tu vida y no quieres dejar tu pecado sabiendo que te hace daño. Este pasaje lo que habla, se refiere a las personas que quieren justificar su mal y no se quieren arrepentir porque no les interesa. No está el interés verdadero del nuevo nacimiento de ser santos. Cuando Cristo entra al corazón cambia la mente. Definitivamente. Por eso es que viene este comentario. Tienes que hacer una reflexión en tu corazón. Porque si tu conciencia te acusa como incrédulo, entonces tienes que volver a nacer. No importa si te has conectado a las predicaciones, no importa si estás en el discipulado, no importa nada. Si tú no tienes victoria en el pecado y sigues cuestionando a Dios y sigues juzgando a Dios, con todo respeto, lo más probable es que tú no tengas a Cristo en tu vida y necesites un nuevo nacimiento con Él. El criterio divino del registro de la conciencia está claramente especificado en el Sermón del Monte, en el que Jesús revela que cada pecado es producto de múltiples transgresiones y cada una será juzgada en dos diferentes planos. Esto es muy importante.
la concepción y la acción. O sea, uno puede pecar en pensamiento y también peca en actos. Esto significa que al pecado de mentir se le añadirán penas de otras acciones relacionadas, como ocultar, transgredir y traicionar el derecho a la verdad, tanto en la mente como en la acción. En derecho, la impartición de justicia sigue un proceso dirigido a los objetivos de descubrir la verdad, identificar y valorar las pruebas o evidencias y juzgar la posible transgresión. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dio los detalles del criterio divino para juzgar las transgresiones. Vamos a escuchar el criterio divino. Adelante, escuchemos. Mateo 5, del 27 al 29. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí claramente Dios describe que existe el pecado de concepción, el pecado de pensamiento. Dice que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Tenemos dos planos de pecado: el pecado de concepción, el pecado del corazón, el pecado de pensamiento y el pecado de la acción. La conciencia, instaurada en cada ser humano como testigo divino de la verdad, reduce el proceso en su interior, pues la verdad está desnuda ante la conciencia y también posee las pruebas irrefutables, desde las intenciones hasta los hechos. Toda persona consciente sabe que tendrá que dar cuenta por sus acciones ante Dios, sin importar su condición de credo. Fíjate que yo era ateo. Cuando era ateo, antes de convertirme, yo me regodeaba en ser ateo. Lo presumía. Y una de las cosas que estaba convencido que iba a pasar es que yo iba a tener que dar cuentas a alguien de mi vida, de todo lo que yo había hecho. Yo estaba convencido. Y eso que era uno de esos ateos que se regodeaban con otros ateos de ser un gran ateo. Bueno, tenemos aquí un ejemplo. Aquí está el icono que hemos usado para la conciencia. No vemos ahí una Biblia, la palabra de Dios, una lupa como testigo de lo que está pasando, una balanza de justicia, un foco de alarma y un sonar en la persona. Todo eso junto lo vamos a identificar en este estudio como el icono que vamos a usar para hablar de la conciencia. Muy bien, tomemos como ejemplo la acción de decir una mentira. Este es un ejemplo. Una simple mentira conlleva, por lo menos, las transgresiones siguientes. Número 1, transgredir el estado de justicia de Dios. Antes que nada, este es el primer pecado que se lleva a cabo. Transgredir el estado de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es perfecta. Es un estado perfecto. Si tú transgredes ese estado de justicia, estás pecando. Primero, ese es el pecado que tú haces. Después, no hacer lo bueno. Dice el pasaje, porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, aquí tenemos un segundo pecado. Tercer pecado, ocultar la verdad. Estamos hablando del ejemplo del pecado de mentira. Pues aquí ya llevamos 3 pecados en ese pecado. Ocultar la verdad. Cuarto pecado, defraudar a un tercero, a la persona a la que le estás mintiendo, ¿no? A veces implica más personas, a varios terceros, ¿no? Número 5, transgredir el amor al prójimo. Número 6, traicionar la confianza. Y número 7, actuar motivado por la maldad, el temor, la codicia o el orgullo.
Todos estos pecados se cometen cuando una persona dice una mentira. Así es que no solamente es el pecado de la mentirita. Fue mentirita piadosa. Sí, cómo no. Aquí hay 7 pecados detrás de esa mentira piadosa. Todos estos pecados tienen que multiplicarse por más. ¿Por qué? O sea, el pecado de mentira tiene por lo menos estos 7 pecados, por lo menos. Por lo tanto, vamos a usar este icono. Quiero que recuerdes bien este icono porque lo vamos a usar ahora, que quiere decir por más. Cada pecado, el de la mentira, tiene este icono. ¿Por qué? Porque conlleva varios pecados en sí mismo. No solamente es la mentira, es transgredir el estado de justicia de Dios, es no hacer lo bueno, es ocultar la verdad, es defraudar a un tercero, es transgredir el amor al prójimo, es traicionar la confianza, es actuar motivado por la maldad, el temor, la codicia o el orgullo. Esto es por más. Una mentira por más. Bien, vamos a poner un ejemplo telenovelesco. Quiero decirte que todo esto es inventado, pero es un ejemplo nada más, ¿no? Revista Tómala, sección sociales, página 23, todo está inventado. Mirline, también los nombres, los saqué de una historia de esas futuristas, así que ni te preocupes por los nombres. Mirline y Urwin, captados en pleno momento romántico en descarada infidelidad, ¿no? Sterdon Lombardi, chécate el nombre que usamos para el esposo. Sterdon Lombardi, el famoso empresario y esposo de Mirline, descubrió esta escena, la escena de la foto, de la viñeta que ves ahí, descubrió esta escena en las grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa, después de que celebraran una cena con Urwin Losch, el reconocido hombre de negocios, y su esposa Lishaf Bruch. No te preocupes por los nombres, créeme que eso no es lo importante. Urwin se ha negado a dar declaraciones sobre esta información, pero Mirline ha dicho que es falsa y que buscan difamarla, asegurando que ella nunca ha sido infiel a su marido. Sterdon, el marido, ha asegurado que él no ha sido responsable de filtrar esta imagen a la prensa y ha dicho que solo lo comentó con su abogado, pero tiene elementos para suponer que su madre, la señora Molunka Lombardi, está detrás de ello. Así es que esto es todo un aparato tipo telenovela. Pero quiero nada más, ¿qué queremos con esto? Poner un ejemplo que nos sirva para entender cómo es el juicio del pecado, descrito en la Escritura. Dice la mujer, ¿no? Aquí aparece diciendo, son solo calumnias y yo nunca he sido infiel a Sterdon, mi marido. Ahí está una imagen de Molunka Lombardi, que dice en inglés la revancha, la venganza de Molunka Lombardi, ¿no? Y en una página de internet, ya sabes, las noticias en las redes, todo el mundo está lleno de esta noticia. Repito que esta noticia es una invención, nada más para poner un ejemplo. Siguiente. Pareciera que esto es como un juego de Clue, como un juego de adivina todo el rompecabezas, ¿no? A ver si es cierto o no es verdad. Y tenemos ahí a cada uno de los personajes. Mirline Lombardi es el centro del problema, es la que se está juzgando, y aquí está Urwin Losch, está Lishaf Bruch, su esposa, y la mamá de Sterdon, Molunka Lombardi, y Sterdon Lombardi, el esposo de Mirline Lombardi. Bueno, vamos a limpiar completamente todo este rollo y vamos a dejar solamente la conciencia de Mirline. Ahí está. Conciencia de Mirline Lombardi, como si estuviera en una caja de esas que rompas en caso de incendio, ¿no? Vamos a romperla y vamos a ver qué es lo que dice la conciencia de Mirline. Ya olvídate de que si dijo o no dijo, la conciencia nos va a decir la verdad. Vamos a ir punto por punto conociendo la historia. En febrero 20, todo está inventado, repito, es un ejemplo. En febrero 20, a las 20:30 horas, Mirline, casada con Sterdon, conoció a Urwin al conocerlo en un café. Codició a Urwin al conocerlo en un café, y la codicia, aquí ya hay un adulterio concebido, y ponemos el símbolo de por más.
¿Te acuerdas que con una mentira hay más pecados? Pues también con el adulterio concebido hay muchos pecados. También está la transgresión a la justicia de Dios, también está no hacer lo bueno, también están muchos pecados, también está no amar al prójimo, también está ser infiel a un pacto de amor, en fin. Aquí hay adulterio concebido por más pecados junto con ese. Después tenemos otra fecha. La conciencia nos dice que en febrero 25 a las 9:40, al enterarse que Sterdon invitó a Urbin y a su esposa Lishaf a cenar el 6 de marzo, Myrline concibe traicionar a Sterdon e iniciar una relación adúltera con Urbin. Otra vez tenemos el pecado de adulterio concebido por más. Siguiente evento, del 25, aquí ya tenemos un guamazo de liga de eventos, del 25 al 6 de marzo, 25 de febrero al 6 de marzo, durante varios momentos de cada uno de estos días, Myrline estuvo ansiosa y obsesionada por efectuar el adulterio con Urbin. Adulterio concebido otra vez por más. En marzo 6, que fue el día de la cena, a las 22:03 horas en la noche, por debajo de la mesa del comedor, Myrline y Urbin acarician sus pies. Aquí ya tenemos una acción adúltera. Aquí ya tenemos una acción adúltera que también tiene por más. También se repiten varios pecados, se repite no hacer lo bueno, se repite transgredir la justicia de Dios, se repite traicionar el acuerdo de amor, el pacto de amor, en fin. Tenemos una acción adúltera el 6 de marzo a las 22:03 y ese mismo día, 6 de marzo a las 23:07, Myrline y Urbin se besan detrás de un árbol frente a la casa de Myrline. Otra acción adúltera. Bueno, si te das cuenta, aquí tenemos varios pecados en un pecado de infidelidad. O sea, detrás de esa foto hay una cantidad de historias de pecado que olvídate. Entonces no creas que se va a juzgar la foto. No, se va a juzgar todo lo que llevó a la foto. ¿Te imaginas los pecados que van a salir en el día del juicio? Después tenemos el estado de justicia. Este es el estado natural de Dios. La justicia absoluta es Él y de Él proviene y emana. Es precisamente el desajuste en el perfecto equilibrio de su justicia lo que condena la conciencia. Cualquier alteración en el nivel preciso de justicia será indicado por la conciencia, porque el Espíritu Santo, como una extensión del estado de justicia perfecta de Dios, trabaja en mancuerna con la conciencia dentro del creyente, dentro de cada creyente. Juan 17, del 22 al 23. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Así es. Dice el Señor a Dios, le está orando Cristo a Dios, a su Padre. Dice, yo les he dado la gloria que me diste, para que ellos como tú y yo sean uno también. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Este es el propósito, ser con Él uno. Es precisamente el estado de justicia lo que genera la paz en el creyente, un estado de paz con la conciencia en comunión con el Espíritu Santo dentro de sí. O sea, otra vez, uno con Dios. A este estado se refería Jesús cuando nos dijo a través de sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. Esta es la condición de paz que solo Cristo puede generar dentro únicamente de los creyentes que han vuelto a nacer en Él. Juan 14, 27.
La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Así es. Vamos ahora al siguiente tema, la confusión y la vergüenza. Vamos al pasaje. Mateo 26, del 74 al 75. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Sí es, el estado de confusión, de vergüenza, terrible, de caos. Siguiente. El estado de confusión y de vergüenza es el legado directo del pecado. Esta es la condición en la que el mundo ha prevalecido durante miles de años. No se requiere ser un genio para darse cuenta del desastre que los seres humanos hemos ocasionado de nuestro paso por esta vida y la terrible confusión que este estado ha generado en multitud de tratados filosóficos y conceptos absurdos sobre el propósito de nuestra existencia y la razón de nuestra presencia en este mundo. Romanos 1, del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Siguiente. Romanos 1, del 21 al 22. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Así es, este es el gran problema. El hombre, en su locura, en su extravío, en su confusión, se ha llenado de arrogancia y lleno de arrogancia, niega a Dios, niega todo lo que tiene que ver con Dios, siendo que la gente que lo niega ha visto la vida transformada de quienes seguimos a Cristo. Y ha visto la realidad de nuestra vida. Y aún así insisten en negarlo. Esto es una postura absurda, porque ahí están las pruebas, pero la gente definitivamente no quiere escucharlas. Y entonces se han hecho necios. Todos los creyentes pecamos. La diferencia es que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nos lleva a arreglar de inmediato nuestra condición de pecadores. Si bien es verdad que no ha existido una época de mayor revelación profética que esta, también es una realidad que se requiere como nunca antes que el remanente fiel se mantenga en santidad, confesando, vigilando y arreglando continuamente nuestra vida espiritual y nuestra relación con Cristo. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos,
al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Estamos viviendo una época inédita en la historia de la Iglesia, en la historia mundial del pueblo de Dios, definitivamente. Vamos a este pasaje. Primera de los Corintios 4, del 1 al 3. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Siguiente. Lucas 12, del 41 al 43. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió: ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿A quién será aquel siervo a quien cuando venga su Señor halle fiel? Esa es la pregunta de Jesús. Adelante. Es muy triste cuando la confusión y la vergüenza se convierten en la forma de vivir de los creyentes, debido a que han decidido mantener el hábito de pecar y no quieren arrepentirse. Cualquiera de nosotros corremos el riesgo de caer en algún momento en poder de nuestro orgullo y de las perversas sutilezas de nuestra antigua naturaleza. Si descuidamos nuestra relación con Dios, seremos arrebatados de la vida de paz que el estado de santidad nos provee. Vamos a nuestro inciso 3, la condena de muerte. Vamos a escuchar el pasaje. Santiago 1, del 14 al 16. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Así es. Cada uno es tentado de su propia pasión. Repito, Dios no tiene nada que ver con esta circunstancia. Y el pecado da luz a la muerte. La muerte es la herencia y consecuencia inmediata del pecado. Dios fue muy específico desde que instauró al hombre en el Edén y dejó muy claro que el día que pecara, moriría. La palabra muerte significa literalmente separación. La muerte física que todos los seres tenemos que padecer es tan solo el fin temporal de nuestra existencia. Pero el Señor Jesús nos da detalles sobre la muerte segunda y la compara con el gusano permanente del Gehenna, un basurero fuera de Jerusalén que siempre estaba ardiendo, la conciencia que no dejará de recordar al impío eternamente los pecados de su condena en el infierno. Marcos 9, del 45 al 47. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la gehenna, al fuego que no puede ser apagado,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado a la gehenna. Este es un pasaje parecido al que leímos, pero en la versión antigua aparece la palabra original en griego, que es gehenna, que era la referencia que el Señor usaba. En las versiones modernas aparece la palabra infierno, porque es lo que verdaderamente quiere decir. Pero la referencia original es el gehenna, porque era el basurero fuera de Jerusalén, donde la basura se quemaba y los gusanos se multiplicaban. Este era un lugar que la verdad era putrefacto, porque estaban los gusanos de descomposición constantes y nunca cesaban de estar allí. Nunca, el gusano nunca moría y el fuego nunca se apagaba. Así es que podías imaginar el escenario parecido a esta imagen que tenemos y que vemos ahora. Un basurero siempre ardiendo. Solo Jesucristo puede librarnos de la muerte segunda. Él pagó nuestros pecados en la cruz para presentarnos limpios delante del Padre. Pero nunca debemos caer en el error de justificar nuestra funesta condición de pecadores. El arrepentimiento será siempre nuestro salvoconducto para obtener su limpieza y su perdón. Si has caído, no debes justificar tu condición, sino arrepentirte. Si tú aún no te has convertido, debes saber que Jesús ya pagó toda tu deuda de pecados en la cruz, pero debes arrepentirte. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Él pagó tu deuda para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Puedes arreglar cuentas con Dios ahora mismo. Dios quiere llenar tu vida de su plenitud y de su amor. Fue precisamente por este amor hacia ti que Él pagó en la cruz la deuda de todos tus pecados. No es Dios quien te condena, sino tus pecados. Dios es la vida eterna y solo en Él se encuentra y quiere compartirla contigo. Por eso tomó tu lugar de castigo en la cruz del Calvario y sufrió el castigo de la justicia perfecta de Dios. No hay otra forma de salvarnos del castigo eterno que merecen nuestras iniquidades. Debes poner tu fe en Cristo, tu Salvador. Es necesario reconocer que has pecado y que esta condición de pecador te ha separado de Dios. Debes arrepentirte delante de Dios y aceptar su pago intercesor en la cruz por ti. Por último, una vez hecho esto, debes abrir la puerta de tu corazón a Cristo, entregándole tu vida para que a partir de este momento sea Él quien la guíe y llene. Esta es la invitación que debes aceptar para obtener la limpieza de tu alma y la vida eterna. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si hoy tú quieres aceptar a Cristo en tu vida y arrepentirte, te voy a pedir que ores conmigo. En esta oración vamos a pedirle a Dios perdón por tus pecados. Vas a aceptar el sacrificio que Cristo hizo por tus pecados en la cruz y vas a abrir la puerta de tu corazón para que le permitas entrar a Él. Como dice, atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él
y Él conmigo. Así es que si hoy tú quieres volver a nacer en Cristo, arreglar cuentas con Él, aceptar su invitación de salvación, ora conmigo. Vamos a orar. Bendito Padre, este día quiero agradecerte porque me has dado la oportunidad de entender que al venir a este mundo estabas pensando en mi eternidad. Quiero pedirte perdón en este momento por todos los pecados que yo he cometido. Acepto que he pecado y me arrepiento profundamente. Perdóname por todo lo que he hecho para ofenderte, aquello que recuerdo y también lo que no recuerdo. Y quiero aceptar en este momento el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz, para que yo no tuviera que ir a pagar en el infierno eterno, separado de ti. Y en este momento te abro la puerta de mi corazón y te pido que tú entres en mí. Y te entrego mi alma, Señor, te entrego mi vida. Y te pido que tú tomes el trono de mi corazón y a partir de este día tú guíes mi vida. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bien, si tú has hecho esto el día de hoy, quiero compartirte este pasaje. Escúchalo bien. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Así es, una nueva vida y todo lo demás ha quedado fuera. Todas han sido hechas nuevas. Todas. Quiere decir que Dios se ha propuesto hacer de ti totalmente una nueva criatura. Así es que permítele a Dios trabajar en tu vida y Él la irá transformando de acuerdo a su santidad, a su amor y a todo el trabajo precioso y profundo que quiere hacer en tu vida. Gracias a Dios por tu decisión, si tú hoy aceptaste a Cristo. Y bueno, pues solamente nada más queda llegar a las conclusiones. Número 1. Recuerda que cada pecado tiene un acervo de otros pecados relacionados y también tiene una cronología de transgresiones registradas. O sea que a todo pecado lo tienes que multiplicar por mucho más. Número 2. La confusión y la vergüenza son el resultado automático del pecado. Y si no nos mantenemos alerta, podemos terminar en poder de nuestra naturaleza. Y número 3, Cristo pagó con su muerte nuestra muerte eterna para evitarnos el castigo de nuestra conciencia para siempre. Debemos meditar en esto con frecuencia para llevarnos a depender de su gracia y conservarnos fieles en santidad. Muy bien, pues si tienen preguntas, adelante, hay una pregunta que David nos va a hacer favor de leer. Adelante. Nos preguntan, bueno, son varias preguntas que vienen a relación al mismo tema. Y dice, ¿el alma tuvo un principio, o sea, fue creada? ¿Viene la esencia misma de Dios? Okay. El alma fue creada por Dios. Toda alma fue creada independiente de Dios y creada a imagen, en el sentido que es una unidad. Una persona a unidad, a imagen de Dios significa que es una esencia de vida única, distinta a cualquier otra y tiene una unidad en sí misma. O sea, tiene una soberanía, tiene una identidad propia. Es el Espíritu el que da vida a esa alma. O sea, Dios crea el alma, pero no vive el alma hasta que Dios le genera la vida a través de su Espíritu.
Entonces siempre estuvo con Dios o en algún momento eso inmaterial, el alma, al igual que los ángeles y las cosas celestiales, también fue creada. No me atrevería a dar una respuesta categórica en algo que no aparece en la escritura definido. No sé si el alma era parte de Dios y Él la creó como parte de su esencia, o si simplemente Dios la creó independientemente de del origen, o sea, independientemente de su relación con esa alma. No sabemos. El caso es que Él la creó de la nada. Él creó al hombre, al alma del hombre y al hombre de la nada. Una de las creaciones, Dios utiliza la palabra bara, que es creación, que es de la creación de la nada, en 3 ocasiones. Cuando Dios crea el cielo y la tierra, número 1, o sea, toda la materia. Número 2, cuando crea a las especies marinas y los seres vivos. Y número 3, cuando crea al hombre. Especifica Dios en este pasaje que Él creó al hombre de la nada. No viene evolucionado ni del orangután ni de ninguna otra especie. Dios crea al hombre de la nada según la Escritura. Yo vuelvo al punto, según la Escritura. Entonces, definitivamente no se ha encontrado científicamente ninguna relación sobre la evolución del hombre en otra especie. Definitivamente, no hay ninguna prueba física. Todos son especulaciones científicas, entre comillas. Entonces, definitivamente, aquí hay una aseveración. Dios creó el alma independiente de Él, como una persona independiente, un alma independiente, un ser vivo independiente, y le puso cuerpo y la vivificó con su espíritu. Muy bien, pues vamos a dar gracias por estas preguntas. Vamos a orar. Sam, si eres tan amable de guiarnos en una oración.